Estimados estudiantes, vamos a resolver un ejercicio de test de hipótesis para la media con varianza poblacional conocida. Vamos a leer el enunciado, que aquí lo más importante es entenderlo muy bien. Dice, un psiquiatra desea evaluar un fármaco para la ansiedad en una determinada dosis. Para ello selecciona al azar 21 pacientes. Esto es importante. 21 pacientes. N es 21. Recuerden que el tamaño de la muestra se simboliza como N. De su consulta que sufren este problema y les administra el medicamento durante un mes. Después del mes mide el nivel de ansiedad de estos pacientes y obtiene un promedio de 40 puntos, escala de ansiedad. Estos 40 puntos es el promedio que él obtiene con esa muestra de tamaño 21. Estos 40 puntos corresponden al X barra. ¿Ya? Recuerden, el X barra es el promedio de la muestra, que está en una escala de ansiedad, ¿verdad? Es un número que en el fondo se calculó en una escala. Después dice, además se sabe que por estudios anteriores, los niveles de ansiedad tienen una desviación estándar de 5 puntos. Aquí están dando el valor de la desviación estándar. Y este valor se considera como poblacional porque es de estudios anteriores, es un antecedente histórico, es algo que se sabía de antemano y no tiene nada que ver con esa muestra de 21 pacientes. Este es un valor que se tenía de antes que se consideraran esos 21 pacientes. No tiene nada que ver con esos 21 pacientes. Por lo tanto, esta desviación estándar es una desviación estándar poblacional. Por lo tanto, este número se simboliza como sigma. Después, con una significancia del 5%, se puede afirmar que el nivel de ansiedad promedio de los pacientes supera los 35 puntos. Y ahí viene la test de hipótesis, porque lo que se quiere saber si el valor del promedio, de la media poblacional, supera los 35 puntos. Y eso es lo que tenemos que probar, con una significancia del 5%. Este valor de aquí, ese 5%, se representa con la letra alfa, la letra griega alfa, ¿ya? Entonces, vamos a resolver el ejercicio siguiendo los pasos que les expliqué antes. A ver, paso 1. El paso 1 consistía en escribir las hipótesis, ¿verdad? Y lo que el ejercicio está pidiendo es probar que el nivel de ansiedad promedio de los pacientes supera los 35 puntos. Es decir, queremos probar que mu es mayor a 35 y eso lo ponemos en H1. Generalmente, o casi siempre, lo que se está preguntando en el enunciado va en el H1. Y en el H0 tendríamos que poner lo contrario, menor o igual a 35. O también se puede escribir así, mu mayor a 35 y acá en H0 mu igual a 35. Lo importante es que en el H1 se ponga lo que el investigador quiere probar, que el promedio es mayor a 35, que esa era la pregunta, ahí está. Y este valor, este 35, es a lo que vamos a representar como mu sub 0, ¿ya? Y esto también se tiene que escribir en palabras, o sea, habría que decir en palabras que el promedio de los niveles de ansiedad supera los 35 puntos, H1, y el H0, el promedio de los niveles de ansiedad no supera los 35 puntos. Bien, después, como paso 2, hay que establecer la significancia con la que vamos a trabajar, que generalmente es del 5%, casi siempre, bueno, en la prueba va a ser del 5% siempre, 0,05. Además, la variable. La variable es el nivel de ansiedad. ¿Qué otra? Nivel de ansiedad. No hay otra variable. Y el estadígrafo de prueba que vamos a ocupar va a ser un Z. Un Z calculado porque habíamos dicho de que la desviación estándar de la población, que es este sigma, ¿verdad? Se conoce, te dan la desviación estándar de la población porque es un valor como antecedente histórico. Entonces hay que ocupar Z. Si este valor no lo dieran, te dieran solo de una muestra, entonces ahí habría que ocupar T-student. Pero en este caso es Z. Y la fórmula para este caso es x barra menos mu sub 0 partido sigma partido raíz cuadrada de n, la cual distribuye normal 0,1. Esa es solamente formalidad, nada más. El paso 2 es pura formalidad. En el paso 3, la región de rechazo. La región de rechazo es un intervalo.
un intervalo de números reales. Son todos los z calculados que pertenecen a los reales, tal que z calculado es, y aquí tenemos que fijarnos en el H1. El H1 dice que tenemos que probar que el mu es mayor a 35, por lo tanto en la región de rechazo tenemos que poner mayor que. Y cuando es así, mayor que, aquí pones z1 menos alfa. Siempre cuando se trata de mayor que, aquí se pone 1 menos alfa. Si dijera menor que, si en el H1 dijera menor que, aquí pondríamos un alfa nomás. Pero como dice mayor que, es 1 menos alfa. Siempre es así. ¿Ya? Esa es la región de rechazo, que es de una cola para la derecha. ¿Ya? Ahora, el z1 menos alfa sería el z1 menos 0,05. Es decir, z0,95. Y aquí tienen que buscar el valor 0,95 por dentro de la tabla normal, por dentro, en el interior. Y después se van hacia afuera y van a descubrir que es un número que está entre el 1,64 y el 1,65, por lo tanto es 1,645, el z0,95. Y ahí tendríamos entonces que ese es el valor crítico con el cual vamos a comparar. En el paso 4 tenemos que sacar el cálculo del estadígrafo de prueba. Entonces ahí tenemos que ver los valores que nos dan. Nos dan x barra. El x barra es el promedio de la muestra. El promedio de la muestra estaba en el enunciado. Aquí, esos 40 puntos. Eso es lo que se obtuvo de los 21 pacientes. Es el promedio de la muestra. Entonces es 21. Por otro lado, el sigma, que ya sabemos que son los 5, el valor 5, el n, que son los 21 pacientes, y el mu sub 0, que es el valor con respecto al que estamos comparando, que son los 35, que eso lo dice el enunciado. Y tenemos todo para poder sacar el cálculo. La fórmula entonces la reemplazamos: x barra 21 menos el mu sub 0, que es el 35, partido sigma, que es 5, el sigma, 5, partido de la raíz cuadrada de 21, la raíz cuadrada de n. Si sacamos este cálculo en la calculadora científica, nos va a dar un valor de 4,58. Y ahora que tenemos el valor del estadígrafo, acuérdense que este es el estadígrafo. Y aquí tenemos el valor del estadígrafo, tenemos que comparar en la región de rechazo. Si este valor es mayor a el 1,645, se rechaza H0. Claramente 4,58 es mayor que a 1,645. Entonces, decimos que Z calculado, el 4,58 es mayor a 1,645. Entonces, ¿qué significa eso? Que se rechaza H0. Se rechaza H0, la hipótesis nula. Siempre se rechaza H0 cuando el valor del estadígrafo satisface esa desigualdad, es decir, pertenece al intervalo. Acuérdense que este es un intervalo. De hecho, podemos hacer un dibujito. ¿Ya? Aquí este intervalo son todos los números mayores a 1,645. Entonces el 1,645 está ahí y sería ese intervalo, ¿verdad? Todos los números que están del 1,645 en adelante. Y el 4,58 queda como por aquí. Entonces, claramente, el 4,58 cumple. Se rechaza H0. Si se rechaza H0, tenemos que ver bien la hipótesis. La hipótesis son H0, mu menor o igual a 35, H1, mu mayor a 35. Como estamos rechazando esta, nos quedamos con que el promedio efectivamente es mayor a 35. Es significativamente mayor a 35. Entonces, conclusión. Con un 5% de significancia podemos decir de que el promedio de la población es mayor a 35. Esa sería la conclusión.